como ha dicho Ana, vamos a empezar con María de Sandoval. Como la calle nos pilla un poco retirado por logística, hemos pensado iniciar aquí la ruta porque como ella y su hermana, promotoras de la fundación del convento, nacieron en la casa de los Sandovales, pues un poco empieza aquí su historia, ¿verdad? Entonces, como no es posible empezar en la plaza de la iglesia, en la misma puerta, por el tema de la obra, pues pensamos que desde aquí, si alzamos la vista, podemos verla, la casa de los Sandoval, también conocida por los que somos de aquí como la Casa de los Arcos, haciendo alusión a la parte de arriba del mirador que está orientado hacia el oeste y desde el cual, no sé si alguien habrá estado, pueda ver la mayor parte del pueblo. Los Sandoval era una familia del alto linaje de la nobleza castellana. A ver, cuidado. Dios que nos Después de la Reconquista en España, se inicia un proceso en la de Segura en el que empiezan a surgir familias de nobles que tenían cargos políticos y económicos bastante altos. De hecho, miembros de la familia de los Sandoval habían formado parte de la Orden de Santiago y habían ostentado dentro de la Orden de nuevo. Familia de los Sandovales, que pertenecía a una de las familias del linaje de la nobleza castellana más importantes. Comentaba que a raíz de la Reconquista en España surgen en Beas una serie de familias que eran importantes dentro de la nobleza castellana, y una de ellas era la familia de los Sandoval, porque muchos de estos miembros de esta familia habían ocupado puestos bastante importantes dentro de la Orden de Santiago. La casa de los Sandoval fue construida en el siglo XV y es bastante llamativa, ¿verdad? Porque está construida a base de ladrillos verdes y color teja. Se me escucha bien. Y se empezó a construir en el siglo XV. María y Catalina nacieron aquí, entonces su historia se puede decir que empezó aquí. La casa ha tenido a lo largo de la historia bastantes reconstrucciones, aunque hoy en día todavía conserva elementos originales, como por ejemplo uno de los más importantes es que en la fachada principal, en la puerta, todavía se conserva el escudo en piedra de la familia Sandoval. Pero yo creo que una de las características más importantes de la casa es que cuando Santa Teresa de Jesús entró en Beas de Segura, se hospedó en esta casa con la familia Sandoval. De hecho, dentro de la casa, una de las estancias que todavía se conservan originales es la habitación donde Santa Teresa se hospedaba, que igualmente también ya era utilizada como retiro espiritual. ¿Vale? Todavía conserva la puerta original, la placa encima del marco de la puerta, y yo creo que ese es el elemento más importante de la casa, en relación con los personajes que vamos a ver esta tarde. Actualmente es privada y el dueño tiene colecciones de arte, si la podéis visitar, merece la pena porque la verdad es que la tiene preciosa. En mi época, dicen que una mujer de mi linaje en mi época solo debe esperar a un marido mientras borda, pero yo les demostraré que no es así. No temáis, acercaos. Mi nombre es María de Sandoval y me acompaña mi hermana Catalina de Godínez y mi padre, Sancho Rodríguez de Sandoval. Me gustaría contaros un poco sobre nuestra historia. Mi hermana Catalina y yo nacimos en esta noble villa de Beas en el siglo XVI. Nosotras rompimos las reglas porque no acatamos lo que se esperaba de nosotras por nuestra condición de mujer, sino que decidimos andar nuestro propio camino. Nosotras decidimos iniciar nuestro propio camino y sembrar la tierra en donde otras deberían de florecer. Yo, desde muy joven, pensé que las mujeres necesitaban algo más de 4 paredes de un hogar y una familia.
necesitaban un espacio propio donde sus pensamientos, su fe o sus inquietudes pudieran florecer lejos de las imposiciones masculinas. Por eso, la determinación de mi hermana Catalina y mía nunca flaqueó. Nosotras no fuimos unas simples donantes, nosotras fuimos el motor y la fuerza que impulsó y convenció a la mismísima Teresa de Jesús para que viniese hasta nuestra tierra. Todo ello fue en gracias parte a las cartas que mi hermana Catalina insistentemente le mandó. Pasados unos años, quedamos huérfanas de padre y de madre. Cuando pasó esto, la gente pensó que estábamos perdidas sin la protección de un varón, pero no fue así. Nosotras tomamos nuestra herencia y nuestra dote y no compramos joyas, sino que las invertimos en nuestra libertad. Paradójicamente, este convento no son 4 muros de piedra, sino que a veces... invertimos nuestra libertad, perdón. Madre mía, Acércate el micro a la boca. Así, en 1575 sucedió lo impensable, que la propia Madre Teresa de Jesús llegó hasta Bea y fundó el primer convento de carmelitas descalzas de toda Andalucía. Como os imaginaréis, no fue un camino fácil. Paradójicamente, este convento no solo fueron 4 muros de piedra, de clausura y oración, sino que consiguió que nuestro pequeño pueblo pasara de ser un simple municipio y bonito rincón de la Sierra de Segura a convertirse en el faro y referente cultural y religioso gracias a las mentes brillantes que pasaron por aquí, como Teresa y San Juan de la Cruz. En esta época, donde las mujeres tenían pocas oportunidades fuera del hogar o del campo, nosotras intentamos procurarles un lugar donde que pudieran hallar su libertad, así como a través de los libros que encontraran y tuvieran acceso al conocimiento y a la cultura, que hasta entonces estaba reservada para los hombres. Como veis, nuestro apellido no fue un simple adorno, sino que utilizamos nuestra posición como herramienta para que otras mujeres pudieran autorrealizarse. Mi vida y la de mi hermana podrían haber sido más fácil en la corte, pues con nuestro linaje y situación podríamos allí haber decidido brillar. Sin embargo, por amor a nuestro pueblo, decidimos que el centro del mundo también podía estar aquí, entre olivares y montañas. Así que nuestra vida es un ejemplo que a veces bajo un hábito y la clausura se puede encontrar la verdadera libertad, así como un lugar donde tu huella no sea borrada con el tiempo. Por eso, este es nuestro legado y el ejemplo de que a veces una mujer con determinación también puede ser dueña de su propio destino. Una calle muy estrecha, alargada, con altos muros. Pero lo más curioso de esta calle es por qué se llama el Salón de Santa Teresa, y es porque hace referencia al salón o llamada celda de Santa Teresa que hay original dentro del convento. Si habéis estado en el relicario, está la réplica de la celda, la original está dentro del convento. Cuando en 1810 los franceses invadieron Beas de Segura y acabaron con gran parte del patrimonio del pueblo, una de las cosas que también se deterioró bastante fue el convento. En esta parte, ¿vale? En esta pared de aquí estaba deteriorada y parte del muro estaba destruido. Por tanto, si tú pasabas por la calle, si tú venías andando por aquí, y te fijabas bien, desde aquí podrías ver la instancia de la celda del Salón de Santa Teresa que estaba dentro del convento. Y de ahí, por ese motivo, la calle recibe el nombre. Continuamos, ¿vale? Soy Ana de Lovera y Torres, renombrada como Ana de Jesús cuando cogí los hábitos. Nací en Medina del Campo en 1545 y llegué a esta villa, Beas de Segura, de la mano de la mano de la Madre Teresa de Jesús en 1575.
Para mí fue un regalo llegar a esta villa, porque me convertí en su mano derecha y sucesora. De hecho, ella me decía, mi hija muy amada. También aquí fue cuando conocí a nuestro frailecillo, San Juan de la Cruz. Desde el primer momento tuvimos una unión espiritual. Me convertí en su confidente hasta tal punto que cuando él fue perseguido, guardé y custodié sus escritos y sus poemas. Para mí fue un gran regalo y un reconocimiento coger a San Juan de la Cruz y tenerlo como persona importante en mi camino. Pero sin embargo, mi espíritu religioso iba mucho más allá, hasta tal punto que me trasladé a Europa y allí inauguré conventos y fundé conventos en ciudades como París y Bruselas. Fui una mujer de Estado desde el punto de vista religioso, puesto que me senté con reyes y con papas para negociar y reclamar la posición de las mujeres dentro de nuestra orden y estarnos protegidas. El punto clave fue en el año 1588, en el que conseguimos publicar de forma íntegra las obras de nuestra madre, ya que los hombres de la Iglesia pretendían censurarla y quitarle palabra. Para nosotras fue un gran hallazgo y para mí, a través de mi perseverancia, hicimos que la palabra y la obra de una mujer no fuera silenciada por la historia. Otro gran hallazgo, otro gran ímpetu que pude conseguir dentro de nuestra orden fue en el año 1590, cuando me salté toda una jerarquía de hombres dentro de nuestra orden y me planté delante del Papa pidiendo protección y pidiendo que nuestra parte femenina, nuestra sección femenina, fuera independiente económicamente dentro de sus normas iniciales. Sin embargo, esas hazañas no salieron baratas. Me costó que me encarcelaran durante 3 años en mi propia celda, así como que fui quitada de mi cargo de priora, pero sin embargo no sabían lo que estaban haciendo, porque durante esos 3 años todavía mi espíritu y mi temperamento se hizo mucho más férreo. Allí es donde descubrí que el hecho de luchar por una idea y ser fiel a una idea vale mucho más que cualquier sanción o cualquier pena, por muy dura que sea. Como veis, mi vida no ha sido fácil, pero ha sido muy intensa y para mí ha merecido la pena. Y una cosa que descubrí en este pueblo fue que una sola mujer, armada con una pluma y acompañada de una fuerte red de aliadas, es una fuerza imparable. Pues ahora mismo vamos a ir a la calle Clara Campoamor, que es el siguiente punto de nuestra ruta, que esta calle no pertenece al casco antiguo de Bea, pero forma parte del crecimiento del municipio hacia zonas más llanas y accesibles. Se encuentra en una zona residencial y de servicios que conecta áreas del pueblo más modernas con el entramado del siglo XX, que sería más bien el casco antiguo. En esta calle podríamos encontrar parte de la fábrica de aceite llamado Santa Isabel, donde mi compañera en el siguiente punto va a dar un poco más de información sobre esta fábrica. Cuando la fábrica se derribó, pues se creó esta calle pues para la necesidad de crear viviendas e infraestructura
y para que el pueblo no estuviera tan pegado a la zona de la villa y del convento. Y se le asignó el nombre de Clara Campoamor porque fue un personaje femenino muy importante para España, ya que luchó por los derechos de las mujeres. Así que vamos. Claro que sí. Señoría, está hablando algo que considero que... Pero sus señorías no se dan cuenta. No podéis tener derecho al voto. Eso nada. ¿Cómo puede decir una cosa así? No. No, es que no es posible. ¿Cómo puede ser? Que una mujer, una hija de una costurera, vaya, que no, a adelantar que la mujer vote. Buenas tardes. Buenas tardes. Permítanme que me presente. Me llamo Clara Campoamor Rodríguez. Nací en Madrid el 12 de febrero de 1888. No nací en cuna de oro. Soy hija de una costurera y de un escribiente. Y desde muy niña aprendí que para una mujer trabajadora la libertad solo se consigue con educación y determinación. Les voy a dar unas pinceladas sobre mi historia, porque mi camino hacia la libertad no fue una línea recta, sino una conquista diaria. Mi vida fue una carrera de fondo contra los prejuicios. Antes de ser la voz de las mujeres en el Parlamento, fui ayudante de modista a los 13 años para ayudar a mi madre viuda. Esos años de precariedad marcaron mi feminismo. No luchaba por una idea abstracta, sino por la dignidad económica de las mujeres trabajadoras. Años más tarde, fui empleada de telégrafos y mecanógrafa, antes de lograr ser abogada a los 36 años. Pero mi mayor estrado no fue un juzgado, sino la tribuna de las Cortes. En 1931 fui una de las únicas 3 mujeres elegidas como diputadas en unas Cortes de 470 hombres. Lo irónico y doloroso es que podíamos ser elegidas, pero no podíamos votar. Esa contradicción fue el motor de mi lucha. De ahí mi frase para la posteridad. Cuando el 1 de octubre de 1931 me subí a la tribuna para defender el sufragio femenino, sentencié en una cámara hostil: tenéis el derecho que os da la ley que hicisteis vosotros mismos, pero no tenéis el derecho natural, el derecho fundamental que se basa en el respeto a todo ser humano. Fui tras la conquista del sufragio universal. Ese día me enfrenté a una cámara llena de hombres y algunas mujeres temerosos del voto femenino. Mi argumento fue simple pero demoledor. La libertad se aprende ejerciéndola. No pedía una concesión, exigí un derecho natural. Luché por la igualdad jurídica real, no solo por la papeleta. Fui la impulsora de la primera ley de divorcio en España y de la igualdad entre hijos e hijas, nacieran o no dentro de un matrimonio. Quise romper las cadenas legales que hacían de la mujer una eterna menor de edad. Sufrí el aislamiento político, la soledad de la coherencia. Ni la izquierda ni la derecha me perdonaron que pusiera los derechos de las mujeres por encima de los intereses de partido. Y el legado del exilio, aunque la dictadura me obligó a morir lejos de mi tierra, nunca me arrepentí. Mi victoria ese día de 1931 cambió el ADN de España. Cuando una mujer vota hoy, lo hace con una parte de mi voz. Fui una mujer que no se conformó con mirar la historia, sino que quiso escribirla con su propia mano. Antes de dejarles, me gustaría leer un fragmento de mi defensa del voto femenino, ese 1 de octubre de 1931.
Yo, señores diputados, me siento ciudadano antes que mujer y considero que sería un profundo error político dejar a la mujer al margen de ese derecho. Solo aquel que no considera a la mujer en un ser humano es capaz de afirmar que todos los derechos del hombre y del ciudadano no deben ser los mismos para la mujer que para el hombre. Tenéis el derecho a la vida, el derecho al trabajo, el derecho a la educación, el derecho a la libertad. ¿Por qué no el derecho al voto? Muy bien. Como ya ha comentado hace un momento aquí arriba mi compañera, había una antigua fábrica, que era la fábrica de Santa Isabel, que ocupaba parte de la calle Clara Campoamor, que después, si os acordáis, fueron huertos. La fábrica llegaba hasta prácticamente donde está el convento. De hecho, hacía de muro, porque la calle en su origen estaba cortada, era un recinto cortado. De hecho, cerca de la vivienda de Rosendo, en un extremo, y en el otro extremo de la calle, pegado al convento, había dos grandes portones, porque todo este territorio era de propiedad privada, pertenecía a la fábrica. Entonces lo que hacían era que a veces abrían los portones para dejar que la gente cruzara la calle para coger un atajo, porque entonces tenías que hacer un gran rodeo. La fábrica de Santa Isabel fue fábrica de aceite, fue orujera y también fue fábrica de cerámica. Ahí se hacían tejas, se hacían ladrillos. ¿Por qué se llama de Santa Isabel? Creemos que es por Santa Isabel de Portugal. Realmente no hay ningún archivo, ningún documento que demuestre que realmente se llama por esta Santa Isabel. Pero como en el siglo XVII y en el siglo XVIII era una figura que tenía bastante devoción, era muy venerada, nos da que pensar que seguramente sería por esta Santa Isabel de Portugal. Que se espere un poquillo, sí. Un poquillo. La fábrica fue demolida completamente a finales de los años 70, principios de los 80, aunque empezó a dejar de usarse en torno a los años 50, cuando empiezan a construirse y a funcionar ya en el pueblo las grandes cooperativas. Este tipo de fábricas que estaban dentro del pueblo ya comienzan a desaparecer. Y otro dato que también me parece interesante es que en el año 2014, cuando se levantó la calle para hacer obras, se vieron muchos enterramientos. Entonces, bueno, ahí hay dos teorías. O bien que antiguamente, claro, la gente se enterraba muy cerca de la iglesia. Entonces, eso puede ser una posibilidad. La otra, pues que antaño a la Almazara hubiera un antiguo cementerio en esa parte. Teniendo en cuenta que está tan cerca del convento y de la iglesia conventual, también tendría sentido. Si os parece bien, vamos a seguir, ¿vale? Majestad, hay un grupo de personas que vienen a estar en su presencia. Haga vuestra merced el favor de atenderla. El favor. Espera un momento. Soy Isabel de Portugal, o Isabel de Aragón, pero más conocida como la reina Santa Isabel de Portugal. Si me permitís presentarme desde mi propia voz, alejada de los pedestales del castillo y en estos bellos jardines, os presentaré mi historia.
Nací en la Corona de Aragón. Soy hija del rey Pedro III. Fui educada para ser una pieza política de ajedrez, pero decidí que mi tablero sería más de la diplomacia y del activismo social. A los 12 años me enviaron a Portugal para casarme con el rey Dionisio I, un hombre que, aunque educado, pero puso muchísimas veces en constante infidelidades. Desde una perspectiva actual, mi vida no fue solo la oración, sino que fue un ejercicio constante de autonomía y de poder suave en un mundo diseñado por y para los hombres. A los 12 años me enviaron a Portugal para casarme con el rey Dionisio I. Perdón. No me quedé en el castillo solamente para orar y rezar y bordar, sino que cuando mi esposo y mi hijo Alfonso se enfrentaron a una guerra civil, me interpuse físicamente entre ellos y entré en sus ejércitos. Fui una diplomática de primera línea, frenando el derramamiento de sangre cuando la fuerza bruta de los hombres había fallado. Utilicé mi patrimonio y mis rentas para crear una red de protección para las mujeres. Fundé hospitales, casas para mujeres arrepentidas, marginadas por la sociedad, y comedores. Entendí que la caridad no era solo dar limosna, sino crear una infraestructura de cuidado. Pero quizás lo más transgresor de mi vida y de mi época fue que eduqué a los hijos extramatrimoniales de mi marido como si fueran propios. No permití que el estigma de la infidelidad recayera sobre esos niños, ni generara odio entre nosotras. El milagro de las rosas supongo que lo habéis oído, pero la leyenda dice que convertí el pan en flores para que el rey no me regañara por dar comida a los pobres. Más allá de lo místico, esto simboliza la resistencia silenciosa y mi voluntad de ayudar estaba por encima de la prohibición masculina. Al enviudar, finalmente, vestí el hábito de las clarisas. Tomé las riendas de mi vida y me retiré a Coimbra, no para esconderme, sino para vivir bajo mis propias reglas de austeridad y de servicio. Ahora vamos a ir al convento de San José de Salvador, donde la plaza donde se ubica el convento pues tiene el nombre de Santa Teresa de Jesús, donde hay una representación escultórica de la santa junto a San Juan de la Cruz. Y esta escultura no está ahí porque sí, sino que está en el lugar justo donde ella fundó el convento, que es un sitio muy importante, tanto histórico como religioso, y puede ser uno de los sitios más emblemáticos que tenemos aquí en Bea. La plaza es un espacio grande, pero que si ahora cuando vayamos ahí nos fijamos, está cerrado y está rodeado de arquitectura religiosa. Ahora, como he dicho antes, cuando nos fijemos, pues podemos ver que está rodeada de la iglesia parroquial de Asunción, de la iglesia conventual y del convento. En cuanto al tipo de trama urbana, pues está rodeada de calles estrechas y que se van adaptando al nivel de la calle. Muy importante añadir que el convento y su entorno están declarados bien de interés cultural desde el año 2003. ¿Qué es un bien de interés cultural? Pues un bien de interés cultural es una figura legal que se da a lugares, edificios o sitios que tienen un valor histórico, cultural, arquitectónico o artístico. Y además el convento, como todos sabemos, pues tiene un impacto turístico y educativo, donde muchos turistas, pues cuando vienen a Bea, pues lo que quieren ver especialmente es el convento. Así que vamos. Basta. Hermanas,
Madre Ana, Madre Isabel, sepan vuestras mercedes que yo nací en la vieja Castilla, en Ávila, en 1515. Me pusieron Teresa por mi abuela materna. En el siglo XVI, las mujeres, ¿se escucha bien? Sí. Las mujeres estábamos al servicio de los hombres. Les debíamos silencio y obediencia. Pero yo decidí escribir, fundar y viajar. A las jóvenes las casaban muy pronto. Mi propia madre con 20 años me tuvo a mí y ya tenía otros 2 hijos. Luego tuvo muchos más. Éramos una familia muy religiosa y además mi padre y mi madre sabían leer. Pero mi madre era una excepción porque las mujeres en esa época no sabían leer. Hacia mis 20 años tuve yo la vocación de retirarme del mundo y dedicarme a Dios nuestro Señor. Elegí un convento carmelita. Con otras amigas monjas decidimos reformar esa orden del Carmelo en la que estábamos y volver a las reglas primitivas, mucho más duras y sacrificadas. Nos llamamos descalzas no porque no llevemos sandalias o alpargatas, sino porque no llevamos las calzas, que eran las medias de entonces, que abrigaban lo suyo. Y estando yo en Salamanca, cuando ya había fundado 9 conventos, me llegaron cartas desde aquí, desde Beas, de una señora noble, doña Catalina Godínez, pidiéndome viniese a fundar. Mas viendo las muchas leguas que había de allí a acá, parecióme desatino. Pero doña Catalina, junto a su hermana María, insistió y perseveró tanto que al fin vine a fundar. Era su determinación la que me movía. Fue el año de 1575, siendo la 10ª de mis fundaciones y la primera de Andalucía. Aquí encontré una tierra deleitosa y de buen temple. Por aquel entonces, y ya desde la Edad Media, los conventos eran una red de mujeres que así podían disfrutar de la oración, de la lectura, de la vida en comunidad. Ay, para llegar hasta aquí tuve que recorrer media España en carro, haciendo frente a los peligros del camino, al hambre, al frío, al calor. Las paradas en las ventas eran muy difíciles, porque la mayoría no entendían nuestro modo de vida. Pero yo tenía un propósito firme y una gran fe en el Señor. Y Él me ayudó a ser buena gestora en un mundo de hombres, muchas veces en mi contra. Cuando conocí a Catalina y a María, comprendí que a su fe se añadía una ansia de autonomía intelectual y que compartíamos la búsqueda de la libertad personal al margen de la que la sociedad nos tenía asignado. En aquella época, las mujeres hablábamos poco en público y yo escribí mucho, como un acto de afirmación de mis pensamientos, y además los di a conocer. Así expliqué mi propia espiritualidad, sin intermediarios. A algunos religiosos les pareció bien y a otros les pareció mal y me denunciaron ante la Inquisición. Pero Dios no me abandonó y salí airosa
de esas persecuciones. Siempre tuve alrededor mujeres de gran valía, y no solo entre mis queridas hermanas. Hubo también mujeres seglares comprometidas con mi causa que me ayudaron mucho. Y hubo hombres importantes en mi vida, claro. En Beas conocí al padre Jerónimo Gracián, que se comprometió conmigo intensamente en la reforma descalza. También conocí en Medina del Campo a Fray Juan de la Cruz, con quien fundé yo la rama masculina de los carmelitas descalzos. Y luego aconsejé que viniera de confesor a estas monjas, a este convento de Beas, y dejó esa huella imborrable. Me consideran una mística, y yo lo que siento es unirme con Dios a través de mi propia experiencia y de mi propia palabra. Demostré que el alma de una mujer tiene la misma capacidad de infinito que la de un varón. Fui nombrada primera mujer doctora de la Iglesia, pero para eso tuvo que venir el Concilio Vaticano II. Eso de ser doctora significa que soy maestra, que mi voz es magisterio, que lo que yo he legado es importante para el conjunto de la Iglesia. Con mis escritos he demostrado que la inteligencia y la profundidad espiritual no tienen género, y que una humilde mujer puede dictar cátedra al mundo entero si es el Señor el que la inspira. Quiero compartir con vuestras mercedes que en Beas de Segura pasé los mejores días de mi vida, y ruego al Señor que nos bendiga a todos. Y el barrio de Repullete es uno de los barrios medievales que tenemos aquí en Beas, junto con el barrio del Toledillo y del Albaicín. De hecho, su entramado urbano, con las calles estrechas y alargadas, pues es un ejemplo claro pues, de arquitectura medieval, que la función que tiene es pues, la función defensiva en aquella época. Está ubicado muy cerca del convento, y se dice que Santa Teresa atravesaba esta calle desde el convento para llegar a la Plaza del Éxodo, que actualmente pues, es el Paseo de la Constitución. El término de Repullete es un vocablo típico andaluz. Suele referirse a un lugar pequeño donde brota el agua o donde se recoge esta, aunque a veces también suele referirse pues, a un ensansamiento pequeño del terreno. Teniendo en cuenta la cantidad de agua que hay y que había en Beas, y que aquí cerca pues tenemos la fuente, que está cerca del convento, y teniendo en cuenta también el entramado de la calle, pues tiene sentido que este barrio se llame el barrio de Repullete. Y es importante decir que en este barrio encontramos, se situaba pues uno de los 4 hornos comunitarios que había aquí en Beas, que este pues se llamaba el horno del comendador, y la función de los hornos comunitarios pues era abastecer de pan a la población.
soy Pastora Rojas Monge. Nací en Sevilla un 13 de abril de 1889, en el seno de una familia de artistas, donde el flamenco no era solo música, era una forma de expresión y de libertad. Ya desde muy joven decidí que nadie forjaría mi destino. Y en un mundo dominado por los hombres, yo me rebelé y fui y forjé mi propia vida. Empecé mi andares artístico a los 13 años. Dijeron de mí que tenía mucho duende, que estaba revolucionando el baile flamenco. Fui admirada por mi público, pero también fui muy admirada por la sociedad de intelectuales y artistas de la época, que incluso muchos de ellos vieron en mí una musa. El gran músico Manuel de Falla compuso su obra maestra El amor brujo, inspirado en mí, y tuve la gran suerte de interpretarlo cuando se estrenó en Madrid. El pintor Julio Romero de Torres me hizo varios retratos. Los hermanos Álvarez Quintero me sacaron en sus escritos literarios. Pero debo mi apellido artístico al Nobel don Jacinto Benavente, que tras verme en una actuación exclamó: «Esta mujer vale un imperio», y desde entonces pasé a llamarme Pastora Imperio. Recorrí multitud de escenarios en el mundo, hice hasta cine, bailé tango, canté choc, pero ¡ay, desdicha! Me llegó el amor y tuve el pasario de enamorarme de un torero, Rafael el Gallo, el cual me retiró de los escenarios, me encerró en la casa, cortó mis alas, pero yo me rebelé. Y cuando la sociedad y la época no dejaban llenas de estereotipos, yo decidí que no me relegaría a nadie a una segunda vez. Y entonces, mientras el divorcio era un tabú absoluto, yo tuve la gran valentía de separarme del torero. No solo busqué el paso del público, no. Utilicé toda mi influencia para luchar por todas vosotras. Y alcé mi voz lo más alto que pude para pedir el voto femenino. Ay, y tuve el gran orgullo de compartir esa lucha con grandes referentes como Clara Campoamor. Y la grandísima satisfacción de verlo realizado en el 1931. Ya cuando la sombra de la dictadura se cernía y encerraba a la mujer en estereotipos tradicionales y familiares, yo ya había decidido que no se iba a ser así. Y luché y demostré que se puede ser tradicional y tener una independencia total. No solo soy una mujer bailadora, quiero pensar que fui una mujer que con mi arte abrió camino para que las generaciones venideras pudieran tener una vida sin ninguna cadena. Yo no bailé para gustar, yo bailé para rugir. Mi baile no era ese baile delicado que se esperaba de una mujer. Yo bailaba con la rabia y el fuego de la tierra. Me decían que el taconeo era cosa de hombre. Así que me puse la chaquetilla, el pantalón y me subí al escenario para demostrar con la fuerza de mi baile que el arte no entiende de género.
y besito. Mi revolución fue romper con el canon estético del flamenco. Yo no necesitaba batas de cola ni falda de volantes para triunfar. Me bastaba mi rabia, mi genio y mi arte. Y se supo que el arte no era cosa de género, sino de valentía. No bailaba como se deseaba la mujer, sinuosa, suave, contenida. Yo llegué con la rabia de un volcán que dejó a todo impresionado. Reivindicaba el taponeo y la fuerza que estaba vetada para las mujeres. Yo no quería ser esa mujer estereotipada donde bailaba para la mirada del hombre. No, yo no bailaba para que miraran mi sensualidad. Yo bailaba para sacudir. Soy Carmen Amaya, nacida el 2 de noviembre de 1913, en Somorrostro, una chabola allí al lado de la playa en Barcelona. Mi escenario no fue un conservatorio, fue la arena y el hambre, y mi maestro, el rugido del mar. Fui la primera mujer en subirse a un escenario con chaqueta y pantalón de hombre. No os penséis que era un disfraz, no. Era una declaración de intenciones. Esa reivindicación de la mujer, que puede tomar todo aquello que se creen que los hombres que son suyos. No, nosotros dominamos todo el lenguaje que queremos. Así que morí con 45 años cuando mis riñones dejaron de funcionar y quisieron que parara. Bueno, algunos decían que a lo mejor morí porque paré de bailar. Yo no soy un estilo de baile. Yo soy la prueba viva de que toda mujer puede luchar por aquello que nos tienen vetado y cogerlo como propio con más fuerza que nadie. Última parada, como veis. ¿Me escucháis bien? Sí. Hoy hemos invocado las voces de reinas, místicas, artistas, políticas. Hemos escuchado a Isabel de Portugal, a la fuerza de Pastor Imperio y Carmen Amaya, a la determinación de María de Sandoval, a la audacia de Teresa y Ana de Jesús y a la palabra valiente de Clara Campoamor. Todas ellas tienen algo en común. No aceptaron un no por respuesta y con algunas tuvimos la suerte que eligieron nuestro pueblo, Beas de Segura, como escenario de su libertad o como refugio de su lucha. Pero esta ruta quedaría incompleta si solo mirásemos las placas de las calles. Detrás de estos grandes nombres hay un ejército silencioso que es el verdadero motor de nuestro municipio. Este es nuestro homenaje a todas las mujeres de Beas de Segura que no aparecen en los libros de historia. A las que trabajaron la tierra con las manos congeladas por el frío de la sierra. A las que sacaron adelante familias enteras en tiempos de escasez, inventando sustento y recursos de donde no los había. A todas las mujeres que con su tesón diario han construido la identidad de Beas y han sido las encargadas de transmitirnos la esencia y la tradición de nuestro pueblo. Esas mujeres, superheroínas, que hacen funciones de cuidadoras, enfermeras, costureras y todo lo que haga falta para sacar a su familia adelante, anteponiéndola a ellas mismas y entregándose completamente. Y a todas las mujeres que hoy día luchan a diario por conseguir una sociedad y un pueblo mejor. Vuestra lucha no ha sido silenciosa para quienes sabemos escuchar. No necesitáis una calle con vuestro nombre, porque vosotras sois el suelo que pisamos. Por todo ello, gracias a las que estuvieron, a las que están y a las que vendrán, porque en Beas de Segura la historia de nuestro pueblo también se escribe con nombre de mujer. Si queréis,
Nos ponemos todos por aquí juntos que nos echen una foto de familia.